bien informado. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Intercafé. Son las 9 de la mañana y 17 minutos en este 27 de junio del año 2023. Bueno, notición tuvimos ayer en clave política porque la mesa del Scorch generó fricciones, pero fricciones serias, entre el PSPV y Compromís. ¿Por qué? Por una maniobra del Partido Popular que cedió una de sus plazas, uno de sus espacios, a la formación nacionalista en detrimento del PSOE, que se le había negado precisamente al propio Compromís. Vamos, un juego de tronos, un juego de malabares que lo que hace en teoría es allanar el camino para la investidura de Carlos Mazón, que a priori, tal como nos decía hace algunos días Miguel Barrachina, que por cierto apunta a ser síndic del PP, igual que Arcadio España, síndic del PSPV, en esta nueva legislatura que arrancaba ayer en el Parlamento Valenciano. Bueno, pues el caso es que esto va a generar, como digo, esas fricciones entre el PSOE y Compromís, una situación muy compleja y muy diferente. Y para esa investidura de Carlos Mazón se barruntan o se barajan varias fechas. Una, como digo, la que nos anunciaba Miguel Barrachina, en torno al 17 de julio, pero es bastante complicada porque estaríamos en la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales, o si no, nos iríamos al mes de agosto, que además podría coincidir en tiempo y forma con la nueva investidura del futuro presidente del gobierno, si así lo dictaminan las urnas que van a salir el próximo día 23 de julio. Por cierto, esta mañana Alberto Núñez Feijóo va a estar en Valencia desde las 12 y media de la mañana aproximadamente en el edificio Vélez y Bench, que viene, pues bueno, a un acto de campaña, obviamente, dentro del marco de la sanidad. Bueno, como digo, ayer fue una jornada muy movidita el Scorch. Vamos a ver todo esto en que acaba, se va esclareciendo el panorama. Pero la Diputación de Valencia, ayer nos decía Juan Ramón Achuara, reelegido por cierto también diputado provincial y alcalde de Alfafar, que vamos a ver finalmente de qué lado se decanta la Val de Sunex, que es el partido encabezado por Jorge Rodríguez que va a decidir el futuro de la institución provincial. Tiene sus pros y sus contras por parte del PSPV, por todo lo que pasó con motivo de su defenestración cuando fue presidente de la propia institución provincial. Y por parte del PP, pues no ha sentado nada bien a Jorge Rodríguez el hecho de que se eligiese nuevamente a Rocío Gil, que fue la portavoz de Ciudadanos en la anterior legislatura, porque fue uno de los azotes del propio Rodríguez, precisamente derivado como consecuencia del caso Alquería. Bueno, pues las espadas están en todo lo alto. Ayer decía Juan Ramón Achuara que posiblemente, bueno, saldría beneficiado el propio Rodríguez y por tanto su partido, la Val de Sunex, y el PP en este caso puede presidir la Diputación de Valencia. En fin, este es un poco el escenario que tenemos, como digo, en una mañana intensita, aquí como siempre con Bartolomé Fuentes y con José Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat del Horta Sud, que lo va a ser, pase lo que pase, por lo menos hasta el próximo mes de septiembre, es decir, va a tener un verano más o menos tranquilito, porque como aquí está todo en el aire, bueno, pues ya veremos. Y don Bartolomé, que sigue haciendo ahí, bueno, pues su caminar, como es habitual, en el ámbito de las instituciones europeas, que por cierto la Comisión Europea pues está como está, porque después de la que se lió en Rusia el otro día, el domingo, pues igual el asunto de Ucrania puede pegar un giro importante. Mañana vamos a tener aquí al cónsul de Polonia en la Comunidad Valenciana, Ramón Sentis, y también vía telefónica hablaremos con el cónsul de Ucrania, a ver qué piensan ellos del nuevo escenario, como digo, que se está produciendo en el país invasor de Ucrania y originario de ese conflicto, con Vladimir Putin como gran protagonista. Pues venga, arrancamos ya el Intercafé. Bienvenidos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
Y bueno, recordar también que Llanos Massó, la diputada de Vox, se ha convertido en la nueva presidenta del Parlamento Valenciano del Escorch. Es otra de las noticias relevantes que nos deja la jornada de Constitución, como digo, del Parlamento Valenciano en el día de ayer, 26 de junio. Bueno, hubo, por cierto, manifestación feminista a las puertas también del Parlamento Valenciano. Apareció también Santiago Abascal, dijo que el pacto podía ser positivo. A todo esto de rebote, la señora Guardiola en Extremadura ahora dice que va a negociar con Vox. En fin, que está todo aquí. Estos son unos dimes y diretes que para aquellos que no les guste la política deben estar ya cansados y aburridos de todo esto. Bartolomé Fuentes, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor Cabanes, buenos días. Buenos días. Bueno, menos mal que a pesar de todo este país funciona y las administraciones funcionan. Porque con todo en el aire, ¿no? Amanece, que no es poco. Amanece que no es poco, sí señor, sí señor. Película histórica, película histórica de José Luis Cuerda. La realidad pues le voy a decir una cosa, amigo Pichardo. Al PSB le correspondían 2, sí. No es que no se lo quería dar a Compromís, le tocaban 2, como al PP le tocaban. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Ahí fue una maniobra del Partido Popular y de Compromís para tener un representante en la mesa. Eso sí que es literalmente hacerse el hueco a codazos, efectivamente. ¿no? Pero bueno, eso puede tener alguna repercusión, por ejemplo, en esa relación de PSPB y Compromís, que al caso de la Diputación de Valencia tendría un papel fundamental. ¿Cómo lo veis? A ver. Bueno, puede haber de todo en todos los sitios, porque tú lo has dicho, estamos viviendo días convulsos, donde una noticia que parece que puede terminar el día siendo así, a la mañana siguiente te levantas siendo prácticamente la contraria. Por tanto, estamos en una Fórmula 1 que si parpadeas te lo pierdes. Sí, sí, y tanto. Cabanes, ¿cómo lo ves tú? A ver, en política hay veces que lo imposible parece posible. Realmente yo creo que esto es pues bueno, el momento ha ocurrido esto, estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, ya dependiendo del partido que lo valore, pero yo pienso que no tiene nada que ver con lo que pueda ocurrir mañana. Son totalmente procesos diferentes y caminos diferentes. También es verdad que no veo muy lógica la relación Compromís PP-Vox, no es un matrimonio muy duradero. Muy lógico a priori, ¿no? Bueno, ayer hay que decir que más allá de la manifestación feminista en las puertas del Escorch y tal, bueno, la jornada transcurrió con bastante normalidad, que es lo normal. Es decir, por otra parte, que no hubo fricciones, como tú dices, ya veremos, que la legislatura lógicamente es muy larga. Y luego, en clave del PSPB, por ejemplo, yo quería comentaros Arcadia España, porque bueno, Gabriela Bravo es la que va a ocupar una de esas plazas por parte del Partido Socialista en esa mesa del Escorch, pero Arcadia España se postula a priori como síndic por vuestra formación política. Parece, bueno, también lo tuvimos aquí hace unos días en Miguel Barrachina por parte en principio del Partido Popular. Este protagonismo de Arcadia España, que por otra parte parece que Chimo Puig de alguna manera le va cediendo el paso, es, digamos, una especie de relevo natural, ¿o cómo lo veis? A ver. No sé, dentro del PSOE. Si antes decíamos que... La pregunta tiene miga, ¿eh? No, si antes decíamos que las noticias de hoy y mañana están quemadas y son distintas, imagínate si especular con que si Arcadia España, que es un excelente parlamentario y que yo creo que es acertadísimo el que pueda actuar como síndic, si eso pertenece a una estrategia de cesión de Chimo Puig en torno al PSPB. Lo único que pertenece es que va a ser supuestamente el portavoz, el síndic del PSPB. Chimo Puig ha dicho que se queda de secretario general y por tanto, y estamos en elecciones generales, que el resultado de las elecciones generales, que yo confío en que vuelva a estar de nuevo Pedro Sánchez, puede abrir debate de una transversalidad increíble. Pero todo esto se plantea dentro del PSOE ahora mismo, ese relevo de Chimo Puig, como tú dices, vamos a esperar acontecimientos. Estamos centrados en que la mayoría de los que estamos en la lista de Madrid podamos salir.
Es verdad que usted va en la lista de diputados, ¿no? El puesto número 8. 8. Si no me equivoco. Bueno, hay que decir también que sí se confirman, porque Miguel Barrachina, por parte del PP, es síndic provisional, pero todo apunta que va a ser el portavoz de los populares, el Scorch. Bueno, son dos perfiles, yo creo que interesantes, tanto el de Barrachina como el de Arcadio España. Sí, como digo, finalmente se producen estos nombramientos. De hecho, incluso bastante menos beligerantes que hemos tenido en la legislatura anterior. Sí, no, Arcadi, a ver, Arcadi es una persona con una trayectoria detrás ya de bastantes años, y también decirlo, una persona que conoce muy bien el gobierno, ha conocido muy bien el gobierno de Chimo Puig, porque él ha estado al lado de Chimo Puig las dos legislaturas, perfectamente. Es una persona con una preparación muy buena, pero el PSOE, tenemos los congresos y tenemos los procedimientos que en estos momentos están cerrados. Cuando lleguen los congresos, pues se hablará si hay relevo o no hay relevo, si Chimo se presenta, si no se presenta, pero que eso es un proceso que aún falta mucho para que llegue. No olvidemos que Chimo Puig ya ha dicho que quiere hacer un gobierno en la sombra. Sí, esto es... Y está configurándolo. Bueno. ¿Esto de gobierno en la sombra? Eso es un gobierno paralelo, un gobierno que se distribuye en una especie de seguimiento de los consejeros, que me parece bien, que es la fiscalización de la oposición. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Y bueno, la ciudadanía, los valencianos y valencianas han decidido que el PSB tiene que estar en ese papel en este momento, y en ese papel es el que está diseñando el secretario general, Chimo Puig. Y como decía respecto al tema, por ejemplo, de la Diputación, todo lo que pasó ayer en esa mesa del Scorch, ¿crees tú que puede tener una influencia? Que yo creo que no estuvo bien, no creo que Compromís fuese a entrar en una toma de decisiones como la de darle, votar conjuntamente con Vox al candidato del Partido Popular. Tendría que ser. No creo que eso se pueda dar. Ahora, que sigue estando abierto el tema, por supuesto que sí, porque en realidad no depende de Compromís. Compromís, yo entiendo que debe de estar en la línea que esté el PSPB. En realidad está y no nos engañemos, está en manos de la Bail Nos Unís, en las manos del partido de Jorge Rodríguez. ¿Tenéis vosotros vuestras dudas respecto de qué puede hacer este partido, esta formación, ¿no? Sobre a quién puede apoyar finalmente, si al PP o al PSPB, para conformar el nuevo gobierno de la Diputación, porque como he dicho en el inicio del programa, el nombramiento por parte del PP, de la que fuera también en este caso portavoz de Ciudadanos precisamente la Diputación, Rocío Gil, ha levantado también aristas. Es decir, que tampoco están muy convencidos de que esta persona ostente en este caso esta representación dentro de la institución provincial. No, y luego hay que conocer a Jorge Rodríguez, y Jorge Rodríguez como principios, y además los tiene muy, muy asentados. Es una persona que tiene unos principios muy progresistas, muy de izquierda, con independencia de la experiencia que tuvo personal. Yo creo que es difícil entender que Jorge Rodríguez pudiera darle a la derecha, en el que incluimos también a Vox, el gobierno de la Diputación y cualquier gobierno. Es decir, fundamentalmente también porque pensemos que hace falta que esté Vox en esa configuración. No concibo, sinceramente no veo a Jorge Rodríguez y su trayectoria y su ideología dando los votos al Partido Popular. Yo pienso eso, pero José Cabanes tiene más dudas. A ver. La única persona que sabe lo que hará en estos momentos es Jorge Rodríguez y su equipo, el equipo negociador. Que igual no lo saben. Que igual no lo saben a día de hoy. No lo saben igual no lo saben a día de hoy. Pero bueno, están teniendo reuniones con ambos grupos políticos. Lo único que yo pienso es que, bueno, de que a lo mejor ahí sí que hay un error, porque las negociaciones son con PSPB por un lado y con PP por el otro. Pero nos estamos dejando a Vox fuera, que también estará ahí y va... Para poder llegar el Partido Popular tiene también que sentarse con Vox para negociar ahí. Bueno, en ese caso también con el PSPB con Compromís, que lo decías antes. Pero yo sinceramente, si la decisión depende exclusivamente de Jorge Rodríguez, veo muy complicado que le dé... Ayer le comentábamos a tu amigo, aunque sea rival político, pero compañero de comarca y de mancomunidad, a Juan Ramón Achuara, el alcalde de Alfafar,
Por ejemplo, planteábamos el tema que sabéis que está siempre ahí dilucidándose y que ya lo hemos comentado durante esta campaña y pre-campaña, y que tiene que ver con el tema del listón electoral al 3%. Es decir, se debería rebajar ese listón electoral y además de manera provincial, es decir, que se pudiese obtener esos datos por provincias, y por tanto significaría que pudiese cada provincia obtener una representación en un futuro gobierno valenciano, porque ahora mismo necesita sacar el 5% para poder estar presente el Scorch en las 3 provincias valencianas. Claro, esto es un poquito, digamos, más complicado. ¿Cómo lo veis? ¿Debemos rebajar o no? Mira, primero me gustaría hacer una reflexión con el inicio que has hecho de la frase, ¿no? Hablando pues bueno, mi vecino, amigo, aunque de partidos contrarios, ¿no? Después de pasar esta campaña política que hemos terminado, realmente te planteas como persona si es necesario hacer esas campañas de odio dentro de un mismo municipio entre vecinos. Ha sido una campaña, perdón por la expresión, pero guarra total en la mayoría de los sitios. ¿Por qué no pueden ser dos personas que sean de diferente pensamiento político se puedan llevar bien? Independientemente, incluso del mismo municipio se pueden llevar bien dos personas. Tengo grandes amigos en el Partido Popular, tengo grandes amigos en Compromís, en el PSOE tengo grandes amigos, incluso, pues bueno, mi padre y mi madre política están en el PSOE, él como ha sido, ¿no? Pero ¿por qué tiene que existir siempre? Y lo digo con mucho dolor, ¿no? El que por dos personas sean de diferente partido político ya no pueden llevarse bien. Tienen que ser rivales siempre y no pueden llevarse bien. Cuando yo con Juan Ramón Atsuara he convivido una pandemia, cada uno en su ayuntamiento, pero hemos tenido que hacer cosas en conjunto para ambos municipios, porque tú bien conoces la zona y sabes que nos separa una calle. Así es. Una calle, o sea, lo de separar una calle es un decir. Es un decir porque realmente es el mismo núcleo urbano. No, porque hay un trozo de Alfafar que está dentro, ya en el lado este de la calle. Bueno, por haber hay un horno claro, que está en diferentes términos está en el término municipales. municipal diferente, pero que es eso de que es un caso curioso. Estas cosas a mí me duelen mucho cuando la gente tiene esa mentalidad. Sé que tú no la tienes, tú no la tienes totalmente, para nada. pero que la tienen, y es una cosa que es dolorosa. Porque realmente si todo el mundo valoráramos a las personas como personas y nos lleváramos bien, seguramente todo iría mucho mejor en política y le iría mucho mejor en la sociedad. No puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, aprovecho esto que te había preguntado por lo de la rebaja del listón, pero ya enlazándolo con ese tema, obviamente, ayer hablábamos precisamente con Juan Ramón Atsuara y sabes que a ti te lo preguntamos también cada semana respecto al tema del paso a nivel. Bueno, estáis ahí a la espera, ¿ves? Un ejemplo de lo que os preocupa como alcaldes con independencia de las elecciones, porque, por ejemplo, Juan Ramón criticó el otro día la actuación policial el pasado viernes, que de repente se pusieron a sancionar a la gente, a los peatones que cruzaban las vías del tren cuando estaban cerradas. Y claro, decía tu homónimo el alcalde de Alfafar, hombre, lo que no puede ser es que el tren no haya salido de Valencia, que tenga que estar una persona 20 o 25 minutos para poder cruzar unas vías. Solución del Ministerio del otro día. ¿Tú sabes algo de esto? Es decir, ¿por qué actuó así la Guardia Civil? Realmente yo no sé si han denunciado o no han denunciado a nadie, porque realmente yo no he visto ninguna denuncia. Sí que sé que estaban ahí, porque pregunté también, al igual, cuando me llegó la noticia, pregunté y al día siguiente a mí me informaron que no estaban por el motivo de las vías, estaban por otro motivo totalmente diferente en la zona, en esa zona estaban por otro motivo diferente, y que estando allí se dio la situación de que varias personas cruzaron con las barreras bajadas, tanto a nivel andando como a nivel vehículo cruzar las vías del tren. Y entonces se pusieron, pues bueno, a hablar con la gente e informar. Si denunciaron o no denunciaron, yo no tengo conocimiento de que denunciaran a nadie. Puede ser que a lo mejor a alguien denunciaran. Pero no estaban ahí para ese motivo en concreto. De hecho, estaban por otro motivo, pero dado que se dio la circunstancia de que en ese momento se dieron varios casos, la Guardia Civil actuó. Pero estaban por otro motivo totalmente. De hecho, ni tú como alcalde de Sedaví, ni el alcalde teníamos de Alfafar teníais constancia de esa operación policial. No teníamos constancia de nada, porque de normal a nosotros tampoco se nos informa de nada de lo que vaya a realizar Guardia Civil, no se nos informa de nada totalmente. Pero sí que es verdad de que pregunté y dije, esto es una orden que se ha dado y tal, de que se vaya ahí a denunciar y tal, y me dijeron, no, estábamos por otro motivo, pero ha dado el caso que ha ocurrido esto estando allí. Bueno, dicho esto, seguís a la espera, ¿no? Seguimos a la espera de que Adif mande el documento que mandamos modificado, porque era, pues bueno, hicieron la ley del embudo en el documento que nos mandaron a ambos municipios,
tanto Alfafar como Sedaví pensábamos que era impensable, era inaceptable. Se pusieron los abogados de ambos ayuntamientos y los servicios técnicos de ambos ayuntamientos, trabajaron en conjunto los servicios técnicos de ambos ayuntamientos, al igual que las alcaldías hemos trabajado en conjunto también por sacar el documento más justo, que no fuera, pues bueno, la ley del embudo, ¿no? Nosotros tener que asumir todos los dos municipios. Entonces se mandó y estamos a espera de que contesten a este documento. Y seguiremos trabajando juntos este tema, gobierne quien gobierne en Madrid, gobierne quien gobierne en la comunidad autónoma, y nosotros de momento sabemos que vamos a estar 4 años gobernando y vamos a seguir unidos peleando el mismo tema. Sí, bueno, además en este caso Y también... en cuanto a lo del listón electoral que me habías preguntado, es el tema de todas las elecciones. Cuando llegan elecciones hablamos del listón lo electoral. decía Bartolomé el otro día, ¿no? Hoy, cada vez que llegan las elecciones... Eso es recurrente. Pues por eso yo ya lo comento, ya que hemos pasado municipales y autonómicas, y que bueno, dentro de nada pasaremos también las generales, que ya de verdad con independencia del resultado ya ver si podemos acabar el ciclo electoral de una vez eterno y Charlo, pero seguir tú has trabajando. planteado otra derivada más. Tú has planteado que esos listones puedan ser también por provincia. Por provincia, sí, es que ayer lo debatimos aquí en el programa. Sí, sino por provincia, sí, bueno, pero también es eso extrapolado, es como lo de el voto que, bueno, Esquerra Republicana de Cataluña puede tener, o cualquier otro partido regional puede tener con 50.000 votos, con 40.000 votos, con 200.000 votos puede tener 5 diputados, y un partido nacional con 1 millón de votos puede tener menos. Sobre eso... ¿Por qué? Porque las provincias también tienen su influencia. Además se da la circunstancia, hay una paradoja de Bartolomé, y es que muchos de los partidos que ahora mismo van a conformar el futuro Congreso de los Diputados no llegan al 5%. Claro. Es decir, por ejemplo, Esquerra tiene, creo que es el 1,5%, me parece, o 2%, y va a tener, porque de media lo suele tener, 12 escaños, el PNV, que es un fijo, con 6 escaños. Es decir, es un poco paradójico el modelo. Eso se hace para que todas las provincias puedan tener al menos algún representante, porque si no, no tendrían. Habría provincias por el núcleo poblacional, por ejemplo. No, pero ya no digo solo el partido, Coalición sino Canaria. la provincia. La provincia, si no fuese que se garantiza que cada provincia puede tener al menos un diputado con un número de votos bajo o alto, en función de qué provincia sea, no cuesta lo mismo un diputado que se elige en Teruel que un diputado que se elige en Madrid. El número de votos necesario para un diputado en Madrid es muchísimo más alto que un número de votos para Teruel o Soria, Orense o estas provincias. Esto lo decía porque, fíjate, en este nuevo Parlamento valenciano solo va a haber 4 partidos políticos. O sea, solo va a haber 2 por bloque. Es decir, PSPB y Compromís por la izquierda, Vox y PP por la derecha. 4 partidos en un Parlamento de 99 diputados. Pues hombre, a mí me parece muy poca representación parlamentaria, sinceramente. Sí, es decir, yo, por ejemplo, tú lo sabes bien, que además tu origen es andaluz, la Junta de Andalucía, por ejemplo, tiene un 3%, y además por provincias, porque claro, en Andalucía, si no, apague, vámonos. Si tiene 8 millones de habitantes. No, claro, y 8 provincias, que si tienes que sacar representación en todas las provincias, apague, vámonos. Correcto. Decir, ¿no? Por eso así es. Pero bueno, eso va a país, en el Parlamento Nacional va a pasar. De hecho, las encuestas... la aplicación de las encuestas son muy distintas cuando aterrizas en el territorio. Es decir, fijaos, con el mismo número de votos que dan los sondeos prácticamente, el número a Sumar y a Vox, Sumar puede tener en determinados sitios, las provincias, las 20 provincias más pequeñas, Sumar puede tener 2 o 3 escaños, y vos puedes tener 13, con el mismo número de votos, insisto. Porque quien sea tercera en esas 20 provincias, tercer partido, se lleva un escaño y el cuarto no. Si suman los votos de esas 20 provincias, no hay gran diferencia entre Sumar y Vox, y en cambio uno de los dos, en este caso parece, según las encuestas, Vox se llevaría 13 diputados y sumemos 3. Claro, pues a ver si hacemos ese ajuste. Sí, pero por contra, y hay que decirlo también, si eso no estuviese... habría provincias que nunca tendrían ningún diputado en Madrid, da igual del partido político. Claro, pero por eso digo que... El equilibrio entre todo eso es lo que hay que revisar. Pero dentro del Congreso, posiblemente, por lo que tú muy bien apuntas, tiene más representación o más plural
es mucho más plural que una cámara autonómica, por ejemplo, Sí, la sí, valenciana. por Es supuesto. decir, es que para que un partido pueda obtener solo en clave valenciana representación de un 5% en las 3 provincias, es decir, con un territorio como el nuestro, con 5,5 millones de habitantes, ojo, lo que hay que sacar ahí. Hay que mover mucho. Claro, por eso digo, ¿no? Sí, no, pero esto es lo de siempre. Ahora tocamos el tema, pasarán elecciones, se olvidará todo el mundo y dentro de 4 años, cuando lleguen elecciones, volveremos a hablar de Y lo sacará a quien más le interese. a quien más le interese. Eso sacar es el igual, tema. eso es igual que el de que vote el más Gobierne el que más gobierne votado. el más votado. Cuando aquí ha habido cambios incluso de una semana para otra. Que gobierne el más votado, yo he oído a Feijóo lanzar eso y a la semana siguiente lo contrario porque no interesa. Bueno. Pero vamos, suele ser recurrente. Son el 3% que gobierna, son temas recurrentes. Habría que apoyar la lista más votada. Como lo de la infrafinanciación local. Bueno, eso es otro caballo de batalla. Yo creo que tendríamos que ir, y ya lo hemos comentado aquí, a una segunda vuelta. Creo que es lo más legítimo, lo que más legitima a quien está y que además autoriza a gobernar o posibilita gobernar con mucha más holgura. Sí, Porque la lista más votada no deja de ser también, según quien esté al frente, una herramienta que puede llegar a paralizar la gestión. Bueno, pero tú fíjate, por ejemplo, en el caso vuestro de los ayuntamientos, se da la circunstancia de que si la ley contempla, que es un escenario que no se contempla a nivel autonómico, que si las distintas fuerzas parlamentarias que componen en este caso un ayuntamiento no llegan a un acuerdo, es decir, prima la lista más votada. Ojo, también en una primera elección. El otro día estaba debatiendo con nuestro buen amigo común Héctor González sobre esta cuestión. Prima la lista más votada en primera votación. Es decir, luego la opción que habría de tumbar ese gobierno o de cambiar ese gobierno sería a través de una moción de censura. Claro. A no ser como pasó en el ayuntamiento de Alicante, donde dimitió el alcalde y entonces se reinicia el proceso y vuelve a primar la lista más votada. Es curioso, el sistema, pero esto en los parlamentos autonómicos no funciona ¿Por qué así, no no pasa en los parlamentos autonómicos? Bueno, porque está arreglado de otra forma. Y no es ¿por qué? Porque cada parlamento tiene su propia regulación y los ayuntamientos tienen el suyo. A ver, Cabanes, que estás muy ahí a la expectativa. Estabas ahí bebiendo. Porque ella ha agua. hablado de su vía del tren, ha colocado su mensaje, su libro, y entonces... Pero es que esto de no será que no tiene cosas que decir. Sí, no, como pero presidente de la Mancomunidad. Esto es como el tema, es como el de la financiación. Ahora lo sacamos porque toca y luego nos olvidamos 4 años y luego seguimos padeciendo, los 4 años padeceremos el mismo tema. La financiación ya no se habla de la financiación de los municipios. Ayer lo comentamos. Ayer lo hablamos con Juan Ramón Achuara, estaba aquí también luego José Ramón Chiribella. Pero toca plantarse todos los municipios y pedir esa financiación que no tienen los municipios. Esto lo veremos, abordar esa reforma de la financiación local, porque todos los ayuntamientos la necesitáis, pero de largo, Somos 8.000 y pico. Sí, porque además a partir de la pandemia nos hemos quedado con muchas competencias impropias y ahora con con todos los cambios que están habiendo, no sé si habrán los suficientes programas para poder mantener todo lo que tenemos dentro de la administración Mira, pública. le comentaba ayer precisamente a Achuara una anécdota que tuvo él y que además la comento muchas veces aquí en el programa, que fue en pleno invierno se estropeó una caldera de un colegio, del colegio público, y le dijeron al alcalde que hay que cambiar la caldera, y en el fondo realmente es una competencia de la Consellería de Educación. Pero la gente, si la caldera no funciona, ¿a quién va a contárselo? ¿A quién va a pedírselo? Al alcalde. Sí, no, es así. Y como ese ejemplo, y muchas veces acabas cambiando la caldera, pese a que no es competencia tuya, porque tienes que dar la solución rápida. ¿Y luego os pagan la caldera o no os paga? Luego el ministerio no os paga la caldera, además. No es ministerio, es consellería. Bueno, consellería, perdón. Entonces no, porque tú ya has hecho el procedimiento, lo has hecho tú, no. Tienes has iniciado tú el expediente. caso más castiano. Intervenciones donde es otra administración la propietaria, tú te ofreces a arreglar eso, a decentarlo, arreglarlo, y no te autorizan. Pueden no autorizarte. Hacer un aula, por ejemplo, en un colegio, limpiar la orilla de un río, que tú quieras hacerlo porque está en el término de tu municipio y que
la Confederación no te permita que entres y que hagas esa actuación, que es, fíjate, todavía peor. Ya no es que pongas el dinero y tengas la voluntad, es que tienes que tener el permiso para hacerlo cuando la competencia y la obligación es de ellos. Ese detalle es muy bueno, ¿eh? Lo estoy viviendo yo ahora. Claro, nosotros lo hemos vivido. Nosotros, mira, una reclamación histórica de todos los pueblos de la Orga Sud, que estamos alrededor de la pista de Silla, es la iluminación de la pista de Silla, que llevamos reclamándola, pues bueno. Por cierto, hay carteles que no se ven bien. ¿Sabes por qué? Porque han perdido ya su capacidad reflectante por antiguos. Y entonces, perdona, según lo cogen las luces de los coches, por lo que tú dices, no se distinguen bien. Otro tema también para resolver. Entonces, pues bueno, es una cosa que llevamos como 10 años, 12, reclamando, porque ya hace bastantes años de esto. Y el coste es muy elevado, según nos dicen, porque hay que suministrar de cable todo lo que es la vía, fue robado el cable, y la decisión que tomó el Ayuntamiento de Sedaví fue que nosotros vamos a iluminar lo que es el puente de acceso al municipio, y hemos tenido que hacer la solicitud al Ministerio para que nos ceda el mantenimiento de esa instalación eléctrica, de lo que es el trozo del puente que cruza de un lado de la pista de Silla al otro, porque cruza gente andando, y hemos pedido el permiso. Ellos han hecho todo el estudio, han hecho todo, y ahora nos tienen que mandar la aceptación, y yo ahora tendré que pasar por el pleno como que acepto ese mantenimiento de ese puente. Es curioso. A ver, varias cuestiones que tengo yo en mente. Ayer nos lo decía también Atsuara, para todos aquellos que tengan tantas ganas de estar en un colegio electoral el próximo día 23 de julio. Aprovecho y os pregunto, según nos dijo Atsuara, José, ¿tenéis de plazo para realizar el sorteo de aquellos que les vaya a tocar estar, como digo, en esa mesa electoral? Me parece que es entre el 24 y el 28, ¿no? Sí, ayer creo que ya lo hicimos casi todos los ayuntamientos. Hoy lo hacemos nosotros. ¿Y cuándo vais a notificar a los agraciados? Sedaví hizo el pleno ayer a las 8 de la mañana, y desde el mitad mañana se está ya notificando. Ya se está notificando, claro, porque a todo esto cada ayuntamiento, obviamente, en función de cómo hace el sorteo de las mesas electorales, ¿no? Sí, Alfafar lo hizo a mediodía. Sí, a partir de mañana. Bueno, lo hicimos ayer por la mañana a las 8:30, Alfafar lo hizo ayer a mediodía, Albal creo que lo tiene hoy por la tarde, Cuar lo tiene hoy también. La ciudad de Valencia tiene tope hasta el 28. Creo que también lo tiene ya. ¿Ya lo ha hecho también? Creo que también lo ha hecho ya. Es decir, bueno, pues nada, para todos. Creo que la fecha tope para que todo el mundo pueda recibir esa notificación es el próximo día 1 de julio. Que aprovecho y os pregunto una cosa también muy rápida. ¿Por qué tiene carácter obligatorio? Somos el único país de Europa donde es obligatorio estar en una mesa electoral. Pregúntatelo. No sé. Yo no estoy de acuerdo con ¿En que no sea obligatorio? No estoy de acuerdo en que sea obligatorio. El que tú querrías que no fuese obligatorio. No lo ¿Crees comparto. que tendríamos personal suficiente para atender yo pienso que sí. Vamos a ver, lo que no es normal es que en todos los países europeos no sea obligatorio, salvo el tema del presidente de mesa, etcétera, que se elige a través de los componentes ya de mesa, pero no me parece... ¡Ojo! Que no lo digo para aquello de no querer participar en lo que son las elecciones, que es lo que toca, que es una fiesta de la democracia, pero creo que debería tener un carácter voluntario. Esto es mi opinión. Entre voluntarios, funcionarios, etcétera, creo que se podría completar ese cupo perfectamente. Claro, esto es otra, dependiendo de lo que pague, en este caso también el Estado, pero hacerlo con carácter obligatorio a mí no me convence. Yo creo que existe también las excepcionalidades que puede presentar uno a la hora de no poder ir. Sí. Que son para aquellos que hayan contratado un viaje antes del 29 de mayo. No, tú te refieres en este caso, pero en general. Aprovecho para hablar en este caso, porque se cogió la fecha de la celebración de las municipales y autonómicas. Es decir, los que tengan y puedan argumentar y demostrar que tienen un viaje contratado antes de la convocatoria, es decir, en principio van a quedar exentos, pero yo recomiendo que vayan al ayuntamiento, ¿no? Hay que hacerlo para presentar hay que presentar las alegaciones en el ayuntamiento, y las alegaciones se mandan a la Junta Electoral. Y luego tiene la última palabra. La última palabra la tiene la Junta Electoral. Otra cosa, respecto al tema de los colegios electorales, nos enfrentamos a unas elecciones evidentemente calurosas. Ayer decía Yolanda Díaz, ponía encima de la mesa una propuesta de tener abiertos los colegios electorales hasta las 10 de la noche. ¿Cómo lo veis? Pues a ver,
yo lo veo que ya hasta las 8 de la tarde da tiempo para ir a votar a la gente, y hasta las 10 pues me parece que es un poquito alargar, más que nada porque luego hay que hacer el recuento, hay que terminar todo, y esas personas que están ahí, si ya cerrando a las 8, hay veces que hay colegios que acaban a las 3, las 4 de la mañana, pues puede les pueden llevar allí, les puedes llevar ya el desayuno, el café. Efectivamente, y el día siguiente es día para muchas personas laborable, esos colegios a lo mejor pueden tener actividad o no pueden tener actividad, no es, creo que ya hasta las 8 de la tarde ya es un amplio horario para poder ir a votar. De hecho, los colegios, si no me equivoco, abren a las 9. A las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, interrumpidamente. O sea, están abiertos 11 horas. Interrumpidamente. Y se convoca a la gente a las 8 de la mañana. Es decir, cuando se abre al público, ya viene previo tienen que constituirse la mesa, explicar un poco los representantes de la administración el funcionamiento, comprobar los interventores. Más que nada es que si se abriera hasta las 12 de la noche tendrían que hacer 2 turnos de trabajo. Tendrían que hacer 2 turnos porque la jornada se alarga más de lo permitido. Claro, efectivamente, tendrían que entrar también el siguiente turno. Pero ¿lo veis, quiero decir, con sentido en teoría, hasta las 10 de la noche? Habría que avanzar hacia el voto electrónico. Hacia el voto electrónico garantista para que fuera individual y todo ese tipo de cosas, pero hacia una fórmula mucho más electrónica. Que además yo estoy seguro que votaría mucha más gente, participaría mucha más gente en la decisión si se hiciese... ¿Habéis hecho alguna prueba al respecto? ¿Os ha hecho algún intento, algún amago a nivel de administraciones públicas para probar con este voto telemático? Hace poco sí que salió una noticia de que la Universidad Politécnica estaba estudiando algo al respecto, pero creo que sería un avance bastante importante y un ahorro de costes muy elevado también. Yo creo que además sería una jornada electoral como más tranquila, porque a ver, al final, si no se abriesen todos los colegios, se podría abrir a lo mejor, digamos, la mitad, que quiero decir que sería una jornada igualmente intensa en lo electoral, que duda cabe, pero claro, ya con otras, con otras facilidades. A mí me preocupan más las temperaturas que pueden alcanzar los colegios electorales. Claro, Pensemos que en muchos de los casos son aulas de primaria o de secundaria que no suelen tener ningún tipo de climatización, sobre todo no suelen tener aire acondicionado. Pero hay que pensar respecto a todo lo que conlleva una jornada electoral. Que también la paga el ayuntamiento. José Luis, aparte de todo el antes de la jornada electoral, luego hay que montar los colegios, que cada ayuntamiento manda a su personal para que monte los colegios. Luego entran, antes del día de jornada hay reuniones, que nos explican los miembros de la mesa todo. Cuando termina la jornada hay que hacer ese recuento. A todo esto, durante todo el día, tú tienes fuerzas de seguridad del Estado velando por la seguridad de los colegios, todo. Cuando se termina, ya depende del municipio, se tiene que ir al juzgado a llevar las actas. En el juzgado de Valencia, en la ciudad de las ciencias, donde está el juzgado, la ciudad de la justicia, ahí tenemos personal trabajando toda la noche recogiendo las actas de todos los colegios, de todos los municipios y de Valencia ciudad. Que es al final la central, es decir, que valida todo el proceso de votación. Que ahí el personal que trabaja en la ciudad de la justicia puede estar perfectamente toda la noche y adentrado el día siguiente trabajando con el tema. Yendo todo bien. Que no haya ningún problema en ninguna mesa. Y luego hay un detalle muy importante. Que es una cosa que todo el mundo desconoce. ¿Qué ocurre? Desde luego, y luego también que ya se está anunciando y que es algo también en parte lógico por las fechas y la época, se va a batir el récord de voto por correo. Es decir, eso obliga a un recuento más lento. Más lento todavía. Claro, es decir, un proceso que todavía va a costar un poco más. Y hasta que no llega el último colegio al juzgado de Valencia, la ciudad de la justicia, ahí sigue estando el personal trabajando, todo el mundo. De ahí no sale nadie hasta que no está todo terminado. O sea, que nosotros vemos una parte que es cuando vamos a votar, pero detrás hay muchísimas personas velando por la seguridad, la transparencia, que todo el procedimiento ocurra correctamente, todo, y que si se alarga a las 12 de la noche o a las 10 de la noche la jornada de votación, pues seguramente el lunes y el martes seguirán en juzgados de Valencia trabajando para poder cerrar los colegios electorales. Y como habéis comentado anteriormente, que claro, fue uno de los motivos de esa propuesta que ayer lanzaba Yolanda Díaz. A ver, que en parte tiene razón por el tema del calor, por ejemplo. Y esto lo sabe especialmente Bartolomé, Andalucía tiene prohibido convocar elecciones en el mes de julio, es una ley autonómica por el calor. Es decir, las aulas no están preparadas para una jornada que va a ser muy intensa. En el mes de mayo hubo suerte, no tuvimos una jornada excesivamente calurosa para lo que suele ser ya esta época del año, pero claro, el 23 de julio
sí que va a ser así. ¿Qué estáis preparando de dispositivos de climatización, maquinitas de refrigeración? A ver, Bueno, para que no se ventiladores para todas las aulas. Ventiladores. Para todas las aulas. Vale, igual los ventiladores. Bueno, y alguna iniciativa por ahí. Es que no puedes preparar otras cosas. Perdona, ahí vuelvo a lo mismo que comentamos antes. ¿Ayuda el ministerio a los ayuntamientos o al final es el ayuntamiento que se busca la vida para climatizar estos colegios unas electorales? elecciones al ayuntamiento le cuestan unos cuantos miles de euros de las arcas propias, porque además de tener un número de personal importante donde tienen que trabajar las tardes de antes, el propio sábado, para poder llevar las urnas, la cabina, toda la infraestructura que se necesita, prepararlas todos los colegios en cada pueblo, cada ayuntamiento tiene que hacerse cargo de eso. Luego tienes que garantizar que ese colegio esté cerrado y que no se pueda abrir hasta el domingo por la mañana cuando entre el presidente o presidenta de la mesa y los vocales. Luego tienes que dar de comer, de almorzar, de merendar, agua en este caso, todo lo necesario para el día, toda la maquinaria, toda la manutención. Corre los ayuntamientos con ello. Es que, claro, depende del tamaño del colegio electoral, pero hay bastante gente. Y luego tienes que tener personal en registro. En cada colegio. Porque surgen incidencias de que van gente al colegio que no aparece en el listado, y no sabe dónde tiene que votar y tienen que ir al ayuntamiento. Tienen que ir todo. Luego, quien constituye realmente, certifica que se constituye la mesa es un representante de la administración local, que actúa en nombre de la Junta Electoral, que se convierte en secretario o secretaria del ayuntamiento. Eso están luego tienen que ir transmitiendo datos al lado de toda la jornada. A las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde a la delegación del gobierno. Ahí tienes pues unas 20, 25, 30 personas, depende de los números de colegios electorales, todo ese día trabajando. Por cierto, es una infraestructura costosa. ¿Alcaldes y concejales estáis obligados a realizar ese papel de tutela en esa jornada electoral o no? Nosotros no podemos participar. No podéis participar. El secretario o secretaria del ayuntamiento son los... ¿Estáis exentos también de participar en una mesa electoral? De hecho está que si vas en listas no puedes estar en mesa. Si estás en listas electorales no puedes participar. Es una de las exenciones que hay. Bueno, claro, ¿y si no? Si no, sí te puede caer, claro. ¿O siendo concejal te puede tocar estar en la mesa también? De unas generales, sí. De unas generales, sí. De unas municipales, no. En este caso, Bartolomé no Yo, puede. Yo, por ejemplo, en esta no puedo ir a una mesa, porque voy en lista de un partido político. Bueno, ¿vas a salir como diputado? Bueno. ¿Te vamos a ir a ver al Congreso? Sí, tendremos ahí un montón de amigos. Ya hicimos programa en el Senado, ¿eh? O sea que el siguiente reto que nos toca es hacer el programa desde Vamos el Congreso. a trabajar por ello, que está muy bien, gracias a Fernando de Rosa, que la verdad es que hicimos un programa estupendo, qué bonito es. Hay que conocer las cámaras, hay que conocerlas. Y el Congreso, desde luego, es un lugar también muy, muy emblemático. Bueno, la semana que viene más. ¿Y si no lo hacemos desde Bruselas? Desde Bruselas, bueno, también estoy encantado. ¿No? ¿Nos vamos? Bueno, iremos los bártulos. En octubre seguro. Bueno, antes iré yo, pero en octubre la Manco tiene acercándonos a los fondos europeos. La Manco, bueno, todos los números nos lleva a José Cabanes para que sea reelegido presidente de la Manco. Nadie dice lo contrario, incluidos los del Partido Popular. O sea que es lo que hay. Gracias, señores. A cuidarse y a seguir trabajando para las elecciones de ese 23 de julio. Venga, nos vamos al boletín informativo de las 10. Estamos de vuelta enseguida. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. En marcha hasta ahora el Consejo de Ministros que aprobará la prórroga de algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducan el próximo 30 de junio. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. En concreto, y tal y como se anunció ayer, se prorrogará la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos. Hacer una bajada del IVA que está subordinada o condicionada a cómo vayan evolucionando los precios de los alimentos. Y esa es la línea que tenemos que seguir en general, ¿no? Medidas que se vayan adaptando lo más automáticamente posible a cómo vaya respondiendo la economía.
que yo espero siga en una senda de bajada de la inflación, por supuesto. Asimismo, se da luz verde a la grabación en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos que incentiven la transición verde hasta el 31 de diciembre. El Ejecutivo tendrá que decidir si mantiene el descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera o las ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos. En clave energética deberá resolver si se prorroga o no la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10 al 5% aplicado a los consumidores, empresas o particulares. A falta del Pleno del Congreso, como consecuencia de la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente quien asumirá la facultad de convalidar o derogar las medidas que adopte este martes el Gobierno vía decreto ley. Y los españoles gastaron más de 9.000 millones de euros en viajes hasta marzo, más que antes del COVID. En concreto, gastaron 9.311 millones de euros por encima de los 8.300 millones anotados en ese periodo en 2019, aunque hicieron casi 7 millones de viajes menos que entonces. Según datos de estadística, entre enero y marzo los españoles hicieron 35,25 millones de viajes, casi un 10% más que un año antes, pero todavía por debajo de los cerca de 42 millones del primer trimestre de 2019. Un 89% de los movimientos tuvieron como destino lugares nacionales y casi un 11% internacionales. En los mercados financieros, las plazas del viejo continente operan en positivo. Lo hacen a la espera de referencias como la confianza del consumidor de la Conference Board, la venta de viviendas nuevas y el índice Case-Shiller en Estados Unidos. A este lado del Atlántico, los inversores estarán pendientes de la segunda jornada del foro anual del Banco Central Europeo en Sintra, donde ayer Christine Lagarde marcaba los objetivos del encuentro. Tendremos mucho debate sobre, por supuesto, qué es lo que más nos preocupa a todos, cómo reducimos la inflación hasta su objetivo, los ingredientes de la inflación, las ganancias, el pago de la energía, lo que sea. Wages, profits, you name it. Foro de Sintra en el que mañana hablará el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Con todo, como decimos, las plazas europeas operan en positivo. El IBEX 35 recupera en temporal un 0,25%, se coloca en los 9.297 puntos. París arriba un 0,21%. El DAX alemán prácticamente niveles de apertura, apenas sube un 0,05%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se revaloriza un 0,27% hasta los 4.292 puntos. Dentro del IBEX 35, 11 cotizadas operan con recortes. Lidera los recortes Ferrovial, que se deja un 0,74%. Zona baja de la tabla, en la que encontramos también a Repsol, que cede un 0,69%, o al BBVA, que se deja un 0,68%. En positivo es Banco Santander, quien lidera los avances, lo hace con una subida del 2,3%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,31%, se compra y vende hasta ahora a 1,0940 dólares. En el mercado de materias primas sube tímidamente el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 0,04%, se colocan los 74,21 dólares. Otras noticias. Segundo día de huelga indefinida de los inspectores de trabajo para pedir al Gobierno un aumento de plantilla y la mejora de las condiciones laborales. Este martes los inspectores se reunirán con el Ministerio de Trabajo para exigir que se cumpla el plan estratégico y se contrate más personas. Mañana miércoles lo harán con la Comisión del Ministerio de Hacienda, que debe dar la orden de aprobar la partida presupuestaria para poner en marcha estas medidas. En declaraciones a Radio Intereconomía, Ana Erkoreka, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ha mostrado su malestar porque se está jugando, dice, con la Inspección de Trabajo. Estamos muy decepcionados, estamos muy enfadados porque se está instrumentalizando a la Inspección de Trabajo, se está jugando con la Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo es mucho más. Es un servicio público y no es objeto de dimes y diretes ni de que se lance la pelota la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la ministra de una función pública y vayan evadiendo responsabilidades. La responsabilidad es de los dos. Pero estamos muy enfadados porque se nos está instrumentalizando. Y el PSOE ha registrado una petición en el Senado para que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declare cuál es el sobresueldo que cobra del PP. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Efectivamente, lo registramos ayer en el Senado y por ahora no conocemos ya más allá de las actuaciones. Lo que no deja de sorprender que creo que el señor Feijóo lleva algo más de un año al frente del Partido Popular y sigue sin aclarar cuál es ese sobresueldo. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital. La información volverá dentro de una hora.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Entre nosotros. Todos los beneficios que nos puede aportar la horchata, uno de nuestros productos típicos por excelencia. Pero ¿alguien ha pensado qué tipo de gusto tiene, el origen, la capacidad beneficiosa para el organismo, todo lo que ello conlleva y supone su consumo? Bueno, pues hoy, en este espacio de la cooperativa Consum entre nosotros, vamos a hablar de sus propiedades y, como decíamos, de su origen. Porque la chufa valenciana tiene una denominación de origen de siglos. De todo esto vamos a hablar con Vanessa Pérez, que es del área de comunicación y sostenibilidad de la cooperativa Consum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, muy bien, José Luis. Qué producto más refrescante. Mira que es típico, pero ¿conocemos realmente de dónde procede una de nuestras bebidas por excelencia, como es la horchata? Empezamos por el tema de los beneficios que nos aporta y ahora vamos a de dónde viene. Pues mira, a ver, aquí los valencianos, como siempre, sabemos que está riquísima, ¿vale? Pero igual no sabemos exactamente qué beneficios tiene y el por qué. Entonces, la chufa valenciana se cultiva, como todos sabemos, o los valencianos sabemos, en el Horta Nord, y tiene propiedades nutricionales muy beneficiosas porque tiene ácido oleico, que es beneficioso para el colesterol, importante, y la salud cardiovascular. O sea que, de todas, a ver, el tema del azúcar hay que controlarlo, pero un poquito, pero tiene muy buenos beneficios el tomarla, y no solamente en verano. Aunque en verano es cuando más apetece, con los fartons y las crosquilletas. Pero cada vez la vamos consumiendo más durante el año, exacto, ¿no? Exacto. ¿Está desestacionalizada? Sí, la verdad es que sí. Además, como bien has dicho, cuenta con denominación de origen chufa de Valencia. Y en cuanto al origen que decías, pues se cree que se plantaba ya en Egipto, en el antiguo Egipto, porque se han encontrado en los sarcófagos de los faraones algunas de estos tubérculos, que es un tubérculo la chufa. Y también en los países árabes se usaba como una bebida medicinal porque es muy energética y diurética, como hemos dicho. Fíjate cuántas propiedades, y nosotros a veces sin saberlo. Bueno, hay que decir además también que ha ido creciendo con el paso del tiempo, especialmente en los últimos años, esa demanda de chufa para tomarla en fresco, la horchata. Como tú bien decías, cada vez pensamos más en la horchata y no solo cuando llega el calor. Sí, por un lado el tema del producto líquido, o sea, la horchata en sí que sale, como todo el mundo sabe, de las chufas, pero también la chufa en sí. La propia chufa. Exactamente. Aquí es que estamos muy acostumbrados, o en las ferias o tal, sí que tomamos chufa fresca, que normalmente están en puestecitos, regada y tal, y está buenísima. Sí que es cierto que te deja el residuo, pero bueno, a mí me encanta tomarla así. Está muy buena. Pero es que últimamente se ha convertido en un superalimento, sobre todo porque está impulsada por algunas dietas que se han puesto ahora de moda, como la paleolítica, que está basada en una alimentación a base de proteínas y grasas. Pero es que además se ha multiplicado mucho su demanda porque hay países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido que la consumen como snack. Como si te tomaras cacahuetes, te tomas la chufa natural.
porque allí tiene un nombre que se llama Tiger Nuts. Como si fuesen los cacahuetes, pues la chufa tan seca. habituales en el mundo anglosajón. Exacto. Pues fíjate, más propiedades, más curiosidades. Y más demanda. Y más demanda. Claro, eso, porque además exacto. nos permite disfrutar del fruto del producto como tal, in situ. Y el origen de la chufa, tal cual, Vanessa. Tal cual. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta la próxima. Bueno, 10 de la mañana y 11 minutos. En este 27 de junio arrancamos la segunda parte de Intercafé, como todos los días. Aquí estamos con nuestra audiencia, tanto a nivel de sonido, de audio, como también a nivel de imagen, que recuerden, nos pueden seguir a través también de las redes sociales, de Facebook, Live, de YouTube, de Twitch, etcétera. Y por supuesto también a través de la FM y de las pestañitas en Interdiario, que también pueden seguirnos con toda la actualidad que les contamos, que no es poca. Bueno, vamos a ver. Don Vicente Ibor, en primer lugar los saludo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues vamos tirando, que no es poco. Vamos tirando, pero no hay que tirar mucho. Ahí está. Lo justo y necesario. Vicente Ibor es abogado, ex alcalde de Paiporta, y también, bueno, pues abogado presidente, ¿cómo es? Ibor Company, ¿no? Sí. Ibor Company, que vosotros sois una compañía bueno, jurídica muy yo importante. quiero aclarar que el nombre es por mi padre, que era realmente Vicente Ibor Company. Él a sí mismo se llamaba Ibor Company, o sea, porque para castellanizar el apellido, porque cuando trabajaba fuera de Valencia. Entonces el despacho tiene el nombre de mi padre, que lo fundó en 1943. O sea que realmente viene de company. Realmente es de Ibor company. Company. Es Ibor Company. Company, que no viene de company en inglés. No. Sí, claro, bueno, también como estamos en época de anglicismos, pero es verdad que cuando fundó vuestro despacho tu padre, obviamente el tema de los anglicismos no estaba tan de moda. Bueno, gracias por estar con nosotros. Igualmente. A ver, vamos a comentar varias cosas en esta segunda parte del programa. Con Vicente Ibor, que ha tenido a bien venir a visitarnos. Lo hemos intentado también con otros compañeros abogados, pero obviamente es hora para vosotros normalmente muy frenética, pero claro, no estamos en una época normal, porque seguimos teniendo, hay que recordarlo, a los funcionarios de justicia en huelga o en pie de guerra, cada uno que lo llame como quiera, pero esto es un suma y sigue de la gravísima situación de deterioro que vive la justicia a todos los niveles. Es decir, hemos conocido las huelgas de letrados, funcionarios y, en definitiva, todos los elementos y estamentos que componen la justicia. Por tanto, algo falla. Esto hace que no solo Vicente Ibor, sino que también muchos otros compañeros suyos abogados y, por supuesto, los magistrados, que también estuvieron de huelga, pues al final, claro, vaya esto, ¿no? Digamos, un poco a salto de mata. Voy a empezar preguntándote por esta cuestión, mi querido amigo, y luego enseguida, en unos minutitos, hablaremos de política. Ya lo hemos comentado en la primera parte del programa con Bartolomé Fuentes y con José Cabanes respecto de toda la jugada o el movimiento ayer, yo diría que de ajedrez, de Carlos Mazón para impedir, en este caso, dejar fuera de la mesa del Corts a Compromís. Y como dice el refrán, favor con favor se paga. Y más en la política, esto a priori debería facilitar también la investidura del futuro presidente de la Generalitat. También hablaremos, como digo, en unos minutos con Álvaro Herrazo. Pero bueno, voy a empezar, Vicente, contigo con el tema de cómo apuntamos de la justicia, porque obviamente la situación es muy preocupante. Le he comentado antes de empezar esta segunda parte del programa, digo, pero se están celebrando juicios. Hombre, se entiende que sí, para empezar porque hay que cumplir con unos servicios mínimos y luego, pues claro, la justicia a priori no debe parar nunca, pero claro, la situación es cada vez más grave y mañana además también hay movilización, ¿no? Efectivamente, mañana Cuéntanos. a las 12 todos los colegios de abogados de España, incluido el Colegio de Abogados de Valencia, ha apoyado una concentración en las puertas de la Ciudad de Justicia contra el colapso de la Administración de Justicia, que entendemos que es una de las principales administraciones de toda España. Y el colapso está afectando, por supuesto, a los profesionales también, que se ven sin posibilidades de ejercer su trabajo en condiciones
óptimas, pero sobre todo está afectando a los justiciables, a la sociedad en general, que ven unos retrasos absolutamente inaceptables, primero por la huelga de los LAG, después ahora por la huelga de los funcionarios de justicia, y luego además se está maltratando, yo creo que de forma exagerada, el turno de oficio, que es algo importante. Bueno, no es la primera vez. Además, respecto al tema del turno de oficio, como tú bien sabes, que aquí llueve también sobre mojado. Claro. Que, por cierto, yo quiero decir que los abogados del turno de oficio, al menos los que corresponden al Colegio de Abogados de Valencia, tienen una preparación extraordinaria, están fiscalizados al máximo por el departamento de turno, por tanto los ciudadanos que tengan asignado un abogado del turno de oficio pueden estar absolutamente tranquilos de que tienen los mejores profesionales, y están mal pagados, mal reconocidos y a veces hasta maltratados por los propios justiciables que les asignan. Es una lástima, y yo creo que es un pilar fundamental para la administración de justicia. Bueno, desde luego, como tú muy bien apuntas, a mí no me cabe ninguna duda respecto de la profesionalidad, que tú muy bien apuntabas de tus compañeros y que ejercen ese turno de oficio que permite, evidentemente, prestar un servicio jurídico a cualquier persona que lo requiera, que lo necesite, más allá de que tenga capacidad económica, sí o no, para poder costearse a un abogado. Es precisamente uno de los pilares del Estado de Derecho. Exacto, el derecho de defensa. El derecho de defensa. Entonces, dicho esto, Vicente, claro, yo te querría preguntar, para además también abogados veteranos como vosotros, es decir, cómo poder plantear cualquier tipo de pleito, de situación, porque claro, aquí alguien que quiera presentar una queja, reclamación, un recurso, una indemnización, lo que sea, es decir, ¿qué hace? Habla con su abogado, lo prepara, lo organiza. Vosotros sabéis si ese juicio se va a celebrar, sí o no, porque a mí viviréis en un ahí continuo. No, además es que cuando viene un cliente al despacho, lo primero que te plantea es la viabilidad de la pretensión. Es decir, mire, me pasa esto, ¿qué se puede hacer? Y el abogado le da una solución. Luego te dice cuánto cuesta, le haces un presupuesto, y luego te dice, ¿y cuánto tardará en resolverse? Y cuando llegas a tercera pregunta, desgraciadamente decimos, pues depende, pero tal como está la situación no te puedes comprometer a que sea en un plazo razonable, porque la justicia está colapsada. Y que la justicia está colapsada es un problema de primer orden, como he dicho antes, entonces no te puedes comprometer a plazos. Y los ciudadanos se juegan mucho, se juegan en temas penales pues su libertad, por ejemplo, o la reclamación por los perjuicios sufridos si son víctimas de un delito. En temas administrativos se juegan, digamos, su pelea contra abusos de la administración. En temas laborales, las cosas de comer, ni te cuento. Sí. En temas civiles, reclamaciones, accidentes de tráfico, indemnizaciones. Es que la justicia abarca una cantidad de parámetros tan sumamente extensa que un mal funcionamiento de esta administración afecta a una pluralidad de personas tan enormemente grande que tiene que ser un problema a resolver prioritario. Bueno, hay que decir además que la pandemia lo único que hizo fue acabar de complicar el asunto, porque ya veníamos con mucho retraso. Vosotros ya, bueno, pues afortunadamente Vicente Ibor, Carlos Primo, José Vicente Tello, muchos amigos y abogados, Justo Pascual, que han venido aquí en los últimos años y que siempre vienen y que venís y que nos contáis el día a día. Esto no es nuevo. Es decir, yo lo pongo mucho, o sea, lo antepongo con anterioridad a la pandemia. Claro, llegó el COVID-19 y entonces la cosa se agravó, porque se paró y se colapsó. Ahora llegan otras circunstancias y se sigue complicando. Por ejemplo, anuncio de la señora Gabriela Bravo, que es, por cierto, nueva componente de la mesa del Scorch y consejera saliente de Justicia y de Administraciones Públicas, que prometió durante la campaña electoral la construcción de una segunda ciudad de la justicia en Valencia, que de momento ya no tenemos más noticias. Pero es que además estáis cansados aquí en estos micrófonos de pedir la digitalización de la justicia. Es decir, no puede ser que uno vaya a un despacho y vea las columnas esas de Hércules convertidas en expedientes y que luego, como bien decís vosotros también, dice, ¿cómo puede ser que yo tenga aquí una documentación y que luego me obliguen a tener que imprimirla también? Es decir, el suma y sigue. Pero es que, repito, aquí, claro, ante cualquier inconveniente o incontinencia grave, como ese ha sido el caso de la pandemia y ahora otras circunstancias, claro, el problema al final ha terminado colapsando. Pero, Vicente, porque ya venimos arrastrando problemas desde hace muchos años. Efectivamente, lo que ha pasado en la pandemia es que ha exteriorizado un problema grandísimo de medios, de tecnología de los juzgados tribunales, a menos de la Comunidad Valenciana. Y yo creo que de toda España o de casi toda España.
Porque, claro, cuando hace falta utilizar medios telemáticos porque no puede haber presencialidad por el motivo de la pandemia o por cualquier otro, te das cuenta que no funcionan. Y te das cuenta que si funcionaran, la administración sería muchísimo más ágil. Concretamente, en los juzgados de la Comunidad Valenciana hay un problema enorme con el programa informático. Es un problema que en otras comunidades está resuelto. La pregunta es ¿por qué no se ha resuelto ya en la Comunidad Valenciana? Los jueces y tribunales y los fiscales tienen perfectamente claro cuáles son los programas que habría que implementar en la Comunidad Valenciana con alguna adaptación, pero pocas, por ejemplo, en Navarra, el de Navarra funciona perfectamente. O, por ejemplo, ¿por qué no están conectados las administraciones de justicia de las distintas comunidades autónomas? Es decir, ¿por qué una persona que esté en búsqueda y captura en Asturias, cuando tú entras a buscar su perfil en la Comunidad Valenciana no sale, o al revés? ¿Por qué? Es decir, estamos hablando de que estamos en un retraso y además cosas que tecnológicamente están resueltas. Lo que pasa es que hay que poner medios, hay que invertir, y hay que invertir con cabeza, hay que invertir oyendo a los que todos los días hacen la justicia en los tribunales. Pero tú fíjate, hemos comentado hace un momento con Bartolomé Fuentes y con José Cabanes el proceso de validación de los votos en la jornada electoral que hemos celebrado el pasado día 28 de mayo, que vamos a volver a celebrar el próximo 23 de julio. Es decir, como muy bien comentaban ellos, primero en los colegios electorales se hace un recuento, lógicamente, de todos los votos, pero después todos esos votos van a parar a la Ciudad de la Justicia para validarlos. Es decir, esto obliga a tener un despliegue de funcionarios y de personas que tengan que realizar esa labor. Que sí, con la jornada electoral es de un solo día o un solo periodo de tiempo corto, ¿no? Pues no, pero es que hace falta. Y como en este caso, claro, en la Ciudad de la Justicia 20.000. Tu compañera y flamante alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por ejemplo, quiere agilizar todo el tema también de los padrones, porque una cosa que funcionaba bien, yo me empadroné en la ciudad de Valencia hace 6-7 años y no tuve ningún problema, y ahora esto es un drama para poder empadronarse. Quiero decir, fíjate cómo las cosas se han ido complicando cada vez más. Y a veces es sentido común más que dinero. Es sentido común. Por ejemplo, lo que ha hecho María José Que perdona, Catalá, vosotros también pedís efectivos. Es que claro, en este ámbito la gente puede decir, no es que solo se pide, es que la gente pide un aumento de sueldo. No, es al igual que sanidad, que aprovecho para recordar que Alberto Núñez Feijóo viene esta mañana, que no, es que también los médicos de atención de primaria, especialmente, o en el ámbito que estamos comentando de la justicia, también pedís refuerzos de efectivos, que esto no va solo de dinero. No, hace falta, es que al fin y al cabo reforzar efectivos también es dinero. Es decir, hace falta recursos. Es decir, si tú quieres que un servicio público funcione bien, hay que poner recursos. Recursos económicos, recursos de personal, recursos de medios informáticos. En sanidad, por supuesto, muchos más medios que en justicia, pero hay que poner medios. Lo que no puedes hacer es, como ha pasado ahora con los gobiernos del Botánico, de hincharse la boca de que tú trabajas para las personas y que tú vas a potenciar la sanidad pública, la justicia pública, los colegios públicos y todo lo público, y no poner recursos suficientes para que eso funcione. Limitarte a contratar asesores, a crear chiringuitos, a crear comisiones. Ahora tenemos una oportunidad para probar con gestión diaria que efectivamente lo que hemos dicho en campaña electoral somos capaces de pasarlo a la práctica, y lo vamos a hacer sin ninguna duda. Y sobre esta cuestión, Vicente, como digo, mañana esa movilización, pues a protestar, como digo, y con razón. ¿Sois optimistas de que se pueda avanzar algo de alguna manera? Porque es que, claro, esto está totalmente encasillado, que a priori lo deberá resolver el nuevo gobierno, repito, a priori encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Pero bueno, a día de hoy el problema está ahí, ahora mismo lo tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Es que yo no veo una solución a corto plazo. Permíteme que sea pesimista. No, yo soy igual de pesimista, pero lo que yo veo que la concentración de mañana en muchas ciudades de justicia, de capitales de provincia de toda España, es un toque de atención desde los colegios de abogados para decir, oigan, señores políticos, la justicia no es para tomarse la broma. La justicia es algo muy importante, muy relevante para el funcionamiento de la sociedad. Sin justicia la sociedad no funciona, no hay democracia, no hay defensa, no hay legalidad, y por lo tanto somos el patito feo de la administración
del Gobierno de España en estos momentos y también de algunos autonómicos, y es una llamada de atención en el momento adecuado, que es el de los cambios de gobierno y del cambio de ciclo. Ya, pero tú dices el patito feo, pero es uno de los pilares del Estado de Derecho. Efectivamente, pero a pesar de ser unos pilares, somos el pilar más maltratado de todos los pilares básicos de la administración en general. Y por cierto, hablando del tema de las jornadas electorales, ¿está garantizado ese servicio para ese día? Por supuesto. Es decir, todo ese refuerzo... eso está por encima de todo. Hay una junta electoral y aparte están los jueces y tribunales como máximos garantes de la legalidad del proceso. Y yo, a lo mejor por deformación profesional, pero tengo absoluta confianza que cuando intervienen los jueces y tribunales está garantizado que todo va a funcionar y además bien. Bueno, pues esto es lo importante. Comentarte, ¿alguien sabe algo de esa futura segunda ciudad de la justicia en Valencia o no? Bueno, sabemos los que hemos estado en la reunión con la consellera saliente. Hay un proyecto... Lo prometió en campaña y dijo, que aquí vamos a tener esta segunda ciudad de la justicia. A pocos meses de las elecciones nos lo presentó a nosotros y a los medios de comunicación. Es verdad que sería un desahogo importante para la ciudad de justicia, que empieza ya a estar desbordada, aunque es un enorme edificio. Además es un edificio, en fin, de mucha calidad. Pero claro, lo que hemos visto es 4 rayas, ni siquiera el proyecto. Está en fase previa a hacer el proyecto, a licitarlo, a construirlo, y eso es un dinero lo que cuesta, que yo creo, y mucho me equivoco, que no está, mucho me equivocaría si fuera diferente, que ese dinero no tiene soporte de consignación ni posibilidad. Pero la cuestión para cualquiera que va a la ciudad de la justicia y ve ese edificio que es imponente, uno piensa, hombre, a este mismo edificio no se le podría sacar más partido, se podrían crear más áreas, departamentos, o realmente tú ves en el día a día, ya que trabajas in situ, que realmente está saturado y que hay necesidad de habilitar más espacios. Otro caso diferente es el tema de los juzgados de lo penal, como todos habéis denunciado, que se han ido cerrando por ahí en distintos puntos de la Comunidad Valenciana de una manera inexplicable. Aquel que sufre y tiene la desgracia de sufrir un tipo de agresión o de problema físico, o que vaya por vía de lo penal, tiene que desplazarse encima de tener el disgusto o de tener ese trauma, lamentablemente, tener encima que desplazarse un montón de kilómetros. Y repito, y en el caso de la Ciudad de la Justicia, que a priori parece un edificio pues considerable, que no podamos aprovechar mejor esas instalaciones, no sé. Hombre, tú eres el que mejor lo conoce. A ver, sí se pueden aprovechar mejor, desde luego, sin ninguna duda. El problema no es a corto plazo, sino a medio o largo plazo, que vamos a necesitar una sede propia para las jurisdicciones civil y penal y las audiencias provinciales, que sería la actual Ciudad de la Justicia, y una sede complementaria que está detrás del Conservatorio de Música en un solar que es de la Generalitat, que sería para el jugador de mercantil y jugador de lo social fundamentalmente. Desde luego sería un avance importante en el espacio, pero no todo es el espacio. Sí. Es que es mucho más importante que gastar dinero en eso, la modernización de los sistemas informáticos, que cuesta mucho menos. Efectivamente. Bueno, es que, como decía el otro día, no tiene sentido, es que es absurdo. Es que si lo pensamos, los abogados jóvenes no lo entienden, los mayores aún. Resulta que para presentar un escrito se presenta a través del Exnet, como todo el mundo sabe. Y para presentar el Exnet tiene que ser todo digitalizado. Los archivos, los escritos tienen que tener un formato de PDF-A específico para que se pueda utilizar. Bueno, lo digitalizamos todo en los despachos, hasta las cosas que están en papel. Lo mandamos al juzgado y el juzgado lo imprime. ¿Alguien se lo puede explicar? No, porque entonces lo aportaríamos en papel y se acabó y ya estaba impreso. No, pero es que entonces el resultado es que las montañas de papeles siguen creciendo. No tiene sentido. Cuando llega en formato digital, lo que habría que hacer son unas carpetas con la máxima seguridad. Por ahí es donde, por eso digo que efectivamente el sistema que tenemos no sirve para eso. Con la máxima seguridad, con las encriptaciones, con la protección de datos, para que los archivos sean digitales, más o menos como pasa en la Audiencia Nacional, que tenemos un sistema que se llama Arconte, en el cual los abogados accedemos al sistema, está todo digitalizado, no tenemos que escanear expedientes en ningún sitio. ¿Y por qué no se hace aquí? Si se ha hecho en otros sitios, ¿por qué? Es que no me cabe en la cabeza que se hayan perdido 8 años. Hombre, no sé, simplemente por una cuestión de la distribución del espacio, pensando a corto plazo, por lo que tú muy bien apuntas, si
tú de entrada te ahorras montañas y montañas de expedientes en el plano físico, claro. Es decir, se supone que ganarías mucho espacio y, como digo, en un edificio también tan importante como el de la Ciudad de la Justicia Actual de Valencia, pues hombre, y ya no te cuento en un juzgado más pequeño. Hombre, la cantidad de espacio, perdona, que se podría obtener, que se podría ganar, que se podría conseguir. Yo quiero recordar que hace no muchos años hubo una inundación en los juzgados de lo contencioso administrativo de la Justicia, se perdieron expedientes y hubo que reconstruir los expedientes con toda la complejidad que ello implica en papel. Eso no pasaría si estuviera digitalizado con los servidores y la seguridad suficiente. Bueno, por último, rápidamente, también otra cuestión importante, justicia, que parece que la va a gestionar Vox dentro de este nuevo acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y también esta formación. Pero a su vez esa Consellería de Justicia, como he comentado anteriormente, que en esta última etapa de Gabriela Bravo estaba unida a las administraciones públicas, aquí se desgaja. Es decir, acaba administraciones públicas por un lado, que va a gestionar el Partido Popular, y el resto también de la parte de justicia que va a gestionar Vox. Tu opinión a nivel ya funcional, ¿cómo lo ves esto? En mi opinión lo veo perfecto. Es decir, yo creo que son dos materias que tienen cierta afinidad, pero que son independientes. Supongo que se suprimirán consellerías absurdas y ridículas, memoria histórica, igualdad, cosas que no hacen falta, o sea, que hace falta gestionarlas, pero se puede hacer a través de direcciones generales, claro, rebajando el gasto que supone tener una consellería. Y dice, según he leído en prensa, porque solo sé lo que dice en prensa, Amazon va a reducir las consellerías a 10 y me imagino que se distribuirán de forma más racional, pero no tengo datos para poder decir nada de esto más que lo que leo en prensa. Bueno, simplemente es conocer tu opinión, es decir, no pasa nada, ¿no? Es decir, que se desgaje administraciones públicas y justicia por otro lado. Ha estado muchísimos años desgajada y no ha pasado absolutamente nada. Sí, porque la ha vuelto a reunificar Gabriela Bravo. Es que yo no no recuerdo si en la última etapa del PP también se hizo. Porque se hizo una consellería que era lo que era, digamos, interior y justicia se unificó ya en la última etapa del Partido Popular. Pero bueno, se puede separar perfectamente porque tiene entidad suficiente para hacerlo. Yo no sé cuándo vamos a ver que la justicia realmente funcione bien. Pues en la Comunidad Valenciana, en cuanto nombren al conseller, desde luego del Colegio de Abogados vamos a pedir una reunión urgente con él para plantear todos los temas. Hombre, yo pienso que la persona que ostente esa representación... Con él o con ella, porque no sabemos con ella o con ella. Es decir, automáticamente se tiene que poner manos a la obra. Y la parte también de las administraciones públicas que, como digo, va a tener... Pues yo no sé si se va a quedar como una... Entiendo que se quedará a lo mejor como una dirección general o... ¿Las administraciones públicas? O administraciones públicas o también como consellería propia. Yo creo que que se desgajan justicia y administraciones públicas. Pero entre otras cosas se desgaja precisamente por el pacto de gobierno. Si tú haces una dirección general dependiente de justicia, todos los escalones intermedios van a ser también del partido que ostenta la consellería. Con lo cual no tiene sentido a efectos de pacto político que se mantenga, ¿no? Pero Carlos Mazón quiere recortar el número de consellerías. Sí, pero es que hay muchos sitios para recortar, por otro lado. Bueno, pudiendo dividir, eso es mi opinión. Es muy interesante. Hacemos una pausa para la publi. Claro. Oye, ya llevamos casi 25 minutitos hablando. No, muy rápido, que por cierto, el programa pasa muy rápido, pero 4 años de legislatura pasan rapidísimos. En mi experiencia de alcalde, que he estado con 2 legislaturas, lo que no planificabas el primer año no se podía realizar. Así que, por favor, que se pongan las pilas el primer año. Es básico. ¿Tú sabes lo que digo yo siempre? El otro día se lo comentaba a lo que son los nuevos alcaldes y alcaldesas ya. Es decir, que a nadie se le olvide que los consistorios se constituyeron el pasado día 17, pero que el día 19 ya había que empezar a trabajar. Y nos decía ayer, por ejemplo, tu compañero Juan Ramón Alzuela, alcalde de Alfafar, del Partido Popular, que ya están deseando, y como sabes, en estos días se están haciendo precisamente la delegación de competencias. Exacto. Para ponerse manos a la obra. Pero manos a la obra ya, además Juan Ramón precisamente tiene mucha experiencia a gobernar y sabe que el primer año es básico. Es que realmente además son casi 3 años hábiles, porque al final, mientras que arranca un gobierno y toda la historia, te vas al verano por la celebración, no olvidemos, a nivel de ayuntamientos y de, bueno, autonómicas depende, pero los ayuntamientos que son cada 4 años. Claro, las elecciones se celebran a final de mayo. Entre una cosa y otra se constituyen los nuevos ayuntamientos a mitad de junio. A no ser un periodo extraordinario como este que seguimos con campaña de elecciones generales,
te planificas ya en verano, Vicente. Cuando te quieres poner manos a la obra, llega septiembre. En septiembre tienes que meterte ya también con los presupuestos. Claro. Y te vas ya a final de año. Sí. Te has comido 6 meses como si nada. En un plis-plas. Y luego, cuando llegas al nuevo periodo electoral, a partir de enero, febrero, ya empiezas a ir cerrando cosas, ya empiezas a tener la mira en esa campaña electoral que es en el mes de mayo, más la previa, es decir, que realmente son 3 años hábiles, no son 4. Yo creo que es un año para planificar, 2 para ejecutar y 1, si quieres hacer política, para vender lo que has ejecutado, porque estamos cada elección, con lo cual realmente es planificación y 2 años. Lo que dices tú, 3 años. 3 años. 3 años, es que el tiempo pasa muy rápido. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publi. Venga, volvemos enseguida. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Clochina Valenciana, un producto natural del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma Clochina Valenciana. Las bateas clochineras del puerto de Valencia son el lugar donde la tradición y el cariño de los cultivadores hacen posible que disfrutemos de esta joya del mar. Rechace imitaciones. Exija Clochina Valenciana. Garantía de sabor y calidad. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, estaba hablando con mi amigo Vicente Ibor que los canales digitales que bien van, ¿verdad? Van de maravilla. Mejor calidad, los puedes ver en cualquier parte, no se corta la emisión. ¿Lo has visto? El otro día me decías que nos estuviste viendo por YouTube. En YouTube. De hecho, me vi a mí mismo en YouTube. ¿A ti mismo te viste en YouTube? Entre otros, también otros invitados más interesantes. ¿Y qué tal? Bueno, estuvo genial el programa, estuvo genial. Por la parte que te toca. No, por la parte del presentador. Luego el invitado, dejaba mucho que desear. El presentador está aquí en el día a día. Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, nos pueden seguir a través de YouTube, de Facebook Live, de Twitch, a través de la página web de intereconomiavalencia.com, a través de interdiario.es, es decir, de FM. Claro, es que antiguamente estábamos hablando, solo la gente te podía oír por FM, tú fíjate. Claro. Y en las ondas por la tele, y ahora hay
un ramillete de opciones. No, y el además, podcast, luego sí, también sí. el podcast, que también lo colgamos en la plataforma de iVoox. Que lo ves cuando quieres. Que lo oyes Y además, cuando quieres. y sobre todo lo veo por cuando hay desplazamientos en coche, que mucha gente hacemos muchos kilómetros por carretera, entre otros me incluyo yo. Y la verdad cobertura, es que, hay mejor cobertura de internet a través que del de- móvil, que conectas de- el móvil con el coche y una radio digital es infinitamente mejor que una de FM, claro, que va cambiando por comunidad autónoma o por territorios. Sí, es que además todo el sistema de demarcaciones, como estaba comentándote antes, para aquellos que no conocen un poco, digamos, el día a día, es complicadito. Es decir, respecto al tema de una cobertura, lo que tú dices, interferencias, pues el tema digital, que normalmente hay mejor cobertura de internet, pues eso es lo que tú apuntas. Ya con el móvil lo puedes hacer y ya los coches modernos que tienen lógicamente también esa conectividad. Bueno, voy a pedirle a mi compañero Juanfran a ver si podemos llamar a Álvaro Errazu, pero mientras te voy preguntando, Vicente, en clave puramente política. Ayer jornada de constitución del Scorch, esta nueva legislatura, la 11ª del Parlamento Valenciano, se constituye la mesa del Scorch y aparece la sorpresa. Es decir, de repente, bueno, pues el PSBB, que le correspondían 2 asientos, iba a dejar fuera a Compromís, pero de repente se desmarca el Partido Popular cediendo uno, en este caso de sus asientos, a Compromís. Ay, amigo mío, sorpresa. Todo esto, claro, ya genera un modelo diferente de hacer las cosas, un modelo de tratar de gestionar, un modelo de tratar de negociar, que por otra parte, para aquellos que conocemos a Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat, ya lo viene haciendo desde hace años en la Diputación de Alicante. Bueno, sin ir más lejos, en los últimos años casi todos los presupuestos han contado con la aprobación del PSPB o de Compromís, como digo, la institución provincial alicantina. O sea que no le viene de nuevas al futuro presidente, ¿no? ¿Cómo lo Claro, ves esto? hombre, pues es llamativo, como al menos como señal de lo que va a ser el futuro gobierno de Carlos Mazón. Es decir, los propios socios de Compromís que han tenido el Botanic durante 8 años estaban dispuestos a dejar fuera a Compromís de la mesa de las Cortes por tener un sillón más. Y ha tenido que ser el Partido Popular de Carlos Mazón el que, en aras a la integración de todos los grupos y en aras a la mejora de la calidad democrática de les Corts Valencianes, haya incluido a Compromís. Es curioso, lo digo porque unos son los que se hinchan la boca diciendo que son progresistas y otros somos los demócratas de verdad. Y esa es la diferencia. Es una señal inequívoca de cómo va a ser un gobierno de moderación, de tranquilidad y hablando con todo el mundo. Y negociando. Efectivamente. Y cediendo cuando hay cuando hay que ceder. Ponte los auriculares, querido amigo, a ver si tienes volumen y si no ya sabes que tienes ahí a la derecha el potenciómetro. Que saludamos a nuestro buen amigo Álvaro Errazu, director de Es Diario Comunidad Valenciana. Don Álvaro, buenos días. Hola, buenos días a todos. Aquí te escucha también Vicente Ibor. Buenos días, Álvaro, encantado de oírte. ¿Qué tal? Me alegro muchísimo. Aquí estamos los dos debatiendo sobre todo el tema del Scorch. Tú imagino que ayer harías sesión continua, que es algo muy habitual en ti. Tú eres, vamos, una institución dentro de las Cortes Valencianas, estimado Álvaro. Con lo cual, sacarías ayer confidenciales para aburrir, pero evidentemente la gran noticia fue este movimiento en la mesa del Scorch, ¿no? Con esa gestión de Carlos Mazón, que descolocó al PSPB, como ha reconocido el propio Arcadio España, en favor de Compromís. Bueno, si analizamos las primeras negociaciones entre Vox y el Partido Popular, el Partido Popular había advertido que quería un gobierno que fuera lo más transversal posible y que quería que todos los grupos estuvieran representados en las Cortes. Y eso fue en la negociación, es decir, que eso hay un anuncio en público. Por lo tanto, no le podía sorprender a nadie que el Partido Popular, que ya lo había anunciado, pues que hiciera lo posible para que Compromís estuviera en la mesa, ya que el PSOE había anunciado que no quería, que lo normal hubiera sido que el PSOE cediera un puesto a Compromís. Sí, eso sería lo lógico. Bueno, eso era lo normal, pero bueno, el PSOE dijo que no, y yo creo que con un olfato político evidente, pues el Partido Popular negoció con Compromís. Por la mañana lo comentó en la reunión de grupo a sus diputados, cuando ya todo estaba cerrado, claro, pero siempre
que había la posibilidad de que alguien se fuera de la lengua y entonces el PSOE pues recogiera velas y le cediera ese puesto. Y la verdad es que, bueno, pues se ha notado la candidez del Grupo Socialista en las Cortes. Y es un grupo que estaba hecho pensando que íbamos a ganar las elecciones, pero no en hacer una oposición. Claro, pero si abre un escenario, perdona, diferente, en el sentido de un modelo mucho más negociador y como hablábamos antes Vicente y un servidor, esto ya lo viene demostrando Carlos Mazón en su etapa como presidente de la Diputación de Alicante, que ha llegado a aprobar presupuestos con PSOE, Compromís, etcétera. Se está desmontando un poco lo que la izquierda está anunciando, de que, bueno, pues esto va a ser poco menos que una dictadura, ¿no? Bueno, pues se está desmontando, que todo lo que está planteando es, hasta ahora no se está cumpliendo. Ayer hubo una manifestación en las inmediaciones de las Cortes. Hasta hace poco no se permitía que estuvieran manifestándose en la puerta de las Cortes, pero bueno, una manifestación y ya las manifestantes ya decían que se habían tomado decisiones en contra de las mujeres. Bueno, yo no sepa, todavía no hay un gobierno del Partido Popular y Vox, pero ya se han tomado decisiones en contra. Bueno, y luego, la gran noticia para los medios de Madrid es que la presidenta de las Cortes es antiabortista. Y supongo que la noticia sería que fuera pro-abortista, ¿no? Claro. Eso sería la noticia. Claro. Y yo recuerdo que esta señora lleva 8 años de diputada y que todo lo que están contando estos medios de Madrid ya está contado. Claro. Es posible que ellos no se hayan enterado. No es muy posible, pero es que está contado. Y muchas de las cosas que están contando no son verdad. Es que no son verdad. Sí, es como decir también, como tildar al documento de ley de señas de identidad de Mazón. El otro día lo soltaron en una tertulia política y se quedaron tan anchos que era un documento infantil y absurdo. O sea, en fin, pues desconocimiento. Claro, pero estamos ante una campaña de lo que la izquierda cree que va a ser, pero que poco a poco se está demostrando que no es así, que pertenece a X asociación. Pues lo ha desmentido públicamente. Claro. Al final, ya te digo, me da la impresión de que el golpe que supuso las elecciones, pues no lo estén digiriendo. Que está en una situación pues muy llamativa. Y luego, con todos mis respetos, que la consellera de Justicia, que forma parte de la mesa, y en este momento sigue sin dimitir, y que forma parte del Ejecutivo y del Legislativo, es algo que yo nunca lo había visto. Y que, bueno, todos sabemos que la compañía de Puig, que esté ahí en la mesa, pues en el PSOE, la verdad, chirría un poquito. En un sector que el PSOE chirría muchísimo. A ver, por la parte que te toca, Vicente. Pues Álvaro, antes hemos hablado de Gabriela Bravo y estábamos comentando, Álvaro, también las movilizaciones que se van a seguir produciendo, en este caso por parte de los funcionarios de justicia, que mañana también están avalados, como nos ha dicho Vicente Ibor, por los colegios de abogados profesionales. Bueno, yo creo que Álvaro ha acertado totalmente con la incompatibilidad, al menos moral, de formar ya parte de la mesa de lo que va a ser las futuras Corts y seguir manteniendo, aunque sean funciones, la Consejería de Justicia, porque se tienen que tomar decisiones todavía hasta que se constituya en julio el nuevo gobierno y por lo tanto son decisiones que yo creo que tienen cierta incompatibilidad moral. Pero aparte, yo creo que el gesto del Partido Popular con Compromís y el mal gesto de los socialistas con Compromís pueden ser determinantes a la hora de conseguir la Diputación de Valencia, porque ya han anunciado algunos representantes de Compromís que en estas condiciones no están dispuestos a darle a Bielsa la presidencia Esa es una de parte, la Diputación. Y la otra parte es Rocío Gil, porque claro, fue en su etapa de portavoz de Ciudadanos, también azota de Jorge Rodríguez, aprovechando lo que apunta Vicente Ibor. Álvaro, ¿qué puede pasar ahí? El tema de la Diputación está complicado. Así, yo lo he manifestado en la emisora que creo que al final pues será Bielsa el presidente de la Diputación. Sigo pensando que será Bielsa, pero bueno, lo que es el partido de Lavall pues puede negociar ahora y pedir mucho más de lo que está pidiendo, ¿no? Sí. ¿Qué le beneficia más a Jorge Rodríguez, ¿no? Pues posiblemente que la Diputación sea para el Partido Popular, siendo egoístas, porque el Partido Popular va a tener gobierno de la Generalitat y evidentemente la caja de la Diputación no es igual de grande
que la caja de la Generalitat, ¿no? Es cierto, pero a mí me da la impresión de que Jorge Rodríguez quiere volver al PSOE y que él quiere hacer carrera en el PSOE. Yo estoy también un poco en la línea contigo. Bueno, yo te espero aquí el próximo viernes, estimado amigo, si puedes acudir, porque la agenda es también muy comprimida. Nos vamos a ver en un ratito con Alberto Núñez Feijóo, ¿no? ¿Vas a acudir esta mañana a ese acto que hay en el Vélez Events? No. Ahora tenía un acto en las Cortes, como sabéis, sí. ¿no? Que supongo que ya se verá, bueno, ya está claro que el síndico va a ser Miguel Barrachina, sí. Yo creo que es un acierto. Bueno, veremos quién es la portavoz adjunta. Yo creo que eso también se va a descubrir, y bueno, yo creo que eso también nos va a ayudar un poco a ver cómo puede ser el gobierno de Mazón, que no se va a decir hasta que no tome posesión en la investidura. Bueno, porque... ¿algún confidencial más de esos que tú tienes siempre por ahí en la chistera? ¿Pareces David Copperfield? Vamos a ver, yo primero, hay una persona clave en la decisión para que Compromís entre, que es la persona que forma parte de las negociaciones con Vox, que creo que es una persona absolutamente clave, que es Juan Fran. Sí, Juan Fran Llorca, el alcalde de Finestrat. Sí, que en realidad es el secretario de organización del partido, sí. O diría algo más, ¿vale? Por lo menos ejerciendo. Marsat puede explicar muy bien cómo fue el acuerdo, y la sorpresa monumental de Chimo y su grupo, que en estos momentos, ayer incluso en la Copa, ya veíamos un grupo del PSOE por un sitio y otro grupo del PSOE por otro sitio. Yo creo que en estos momentos, si había tensión en el PSPB, se ha incrementado con lo que pasó ayer en las Cortes. Sí. La verdad es que el propio Arcadi España reconoció que estaban noqueados. Claro, no se esperaban esa gestión. Evidentemente estaba noqueado él porque se le presupone tener un poquito más de olfato. Entonces ha quedado una situación bastante debilitada, y sobre todo la reacción, que yo creo que la reacción tanto de él como de la consejera de infraestructuras que la acompañaba, Rebeca, pues yo creo que fue bastante desafortunada, ¿no? Diciendo, bueno, pues poniendo en cuestión la democracia, diciendo, no, que nos tocaba a nosotros, vamos a ver cómo que les toca a nosotros. Es que se vota. Sí, esto claro, es negociación parlamentaria, nunca mejor dicho. Eso es indiscutible. Por cierto, Arcadi España también se postula como síndic del PSPB, al igual que Miguel Barrachina por el Partido Popular. Pues... ¿No lo tienes tan claro? Hay poco para elegir en las filas socialistas, hay muy poquito para elegir, ¿ves? Yo creo que será Arcadi, tiene esa pinta. Tiene toda la pinta. Sí. Bueno, amigo, muchas gracias. Tiene toda la pinta para Puig, pero no para otro sector, también te lo digo. Qué buena lectura. Está usted en todo, es usted, vamos. Desde luego, una persona muy sagaz. Son años. Venga, muchas gracias, Álvaro. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós. Chao. A ver si ahora enseguida podemos hablar unos minutitos con José Luis Morales. Vicente, ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo aquí recientemente, porque como es el director de campaña sempiterno, primero de municipales y autonómicas por parte del Partido Popular y ahora de las elecciones generales, a mí Miguel Barrachina me parece un perfil fantástico como síndic. Creo que es una persona de una trayectoria parlamentaria ya avalada, y sobre todo con carácter conciliador, negociador. O sea, creo que es un modelo muy válido, muy interesante. Sí, además tiene un buen discurso, muy buen discurso. Es capaz en cualquier momento de ser lideroso de cualquier situación que se le plantee, con lo cual yo creo que va a ser un aliado del gobierno fantástico como portavoz del grupo. Y desde luego, además es muy amigo mío, con lo cual no puedo hablar mal de él. Sí, pero sobre todo esa capacidad, ¿no?, de tener mano derecha, mano izquierda, porque claro, en una negociación a modo de síndic, es verdad que María José Catalá ha tenido, digamos, un perfil más bajo, porque claro, el final de la legislatura también ha sido atípico, ¿no? Ella también estaba, que al final, por cierto, la jugada la ha salido bien, ha buscado visibilidad de cara también a ser la candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, y al final, entre una cosa y otra, pues como digo, la jugada le ha ido bien, pero es verdad que después, tras la marcha de Bonich, ese papel de esa sindicatura quedó, digamos,
con menos fuerza mediática, ¿no? Porque tampoco creo yo que lo buscara la propia Català, porque, insisto, tenía lógicamente un interés también importante como futura candidata a la alcaldía de Valencia, cosa que ha conseguido. Pero Miguel Barrachina es una persona que creo que reúne un talante muy negociador, es del núcleo también duro e importante de Carlos Mazón, y ha mencionado a Álvaro Errazu, como sabes, también a Juanfran Llorca, y creo que sobre esa base se puede hacer un buen trabajo parlamentario. Sí, yo creo que es una base muy potente. Juanfran además es el que está prácticamente dirigiendo las negociaciones, como mano derecha Carlos Mazón, que todo el mundo sabe en el partido, y yo creo que es una persona de sentido común, como alcalde lo ha hecho muy bien, y yo creo que va a ser capaz de poder organizar perfectamente la labor parlamentaria. Y yo no sé si tendrá responsabilidad de gobierno o no, pero desde luego es una persona perfectamente preparada, tanto él como el portavoz, sin ninguna duda. Morales, buenos días. Muy buenas. Venga, rápido, aquí te escucha Vicente Ibor. Buenos días. Estoy totalmente de acuerdo, pero con una diferencia, solo que ya es un matiz. Creo que vamos a estar en una nueva legislatura muy parecida a la de 1995, donde el protagonismo del Parlamento va a ser importante. Por eso es por lo que Carlos, el líder, ha puesto a Miguel en el Parlamento. Ayer hubo un dato que a mucha gente se ha pasado desapercibido. Creo que al señor presidente en funciones de Generalitat, señor Sumopur, no se ha pasado, que es que de repente confiaban en tener los 2 escaños de la mesa y se contaron con uno. ¿Por qué? Porque Carlos demostró lo que es un líder experto y un pacto. A que a ti no te ha sorprendido nada esa negociación, porque, insisto, ya viene avalado por la gestión en la Diputación de Alicante. A ver, es la gestión de negociación de Alicante, es lo que ha tomado toda la vida. Este es el Carlos que yo, en las antiguas tertulias, aquellas que teníamos para las tardes, yo, si usted no se acuerda, yo lo decía, el minuto 1 que llegó a presidente de la provincia y a presidente de la Diputación de Alicante, lo dije, este es el futuro, porque es ese estilo, es un estilo que es lo normal, y además, y en las Cortes, Compromís, se va a guardar una persona en el grupo parlamentario que va a gestionar el grupo. Otra cosa son los chiquitos jóvenes y todos estos, como Marcial y compañía, que va a dedicarse a lo que se va a dedicar a su política. Pero la gestión de estas cosas la van a llevar Badoví y el jefe de gabinete del presidente de las Cortes, Luismi. Vale, Luismi se va a quedar. Y porque esa es la política, esto. Claro. Lo que ha dicho antes Álvaro Errazu, que al final, ante el estupor ayer del PSPB, al final hablamos de negociación, de pactos, de llegar a acuerdos. Esto es la política. Claro. Y aviso, y va a ser muy normal que hayan pactos esta legislatura, PP, Compromís, y PP, Vox. Es que, y Vox, si les molesta, va a tener que adaptarse. Muy bien, espera un segundo, perdón un segundo sobre lo que has comentado ahora. Es muy interesante, Vicente, esto que acaba de apuntar Morales. Vamos a tener y vamos a ver acuerdos entre Partido Popular y Compromís. Bueno, va a depender de las materias. El Partido Popular y Carlos Mazón en concreto es capaz de negociar con todo el arco parlamentario siempre que el interés general esté en juego. Pero el PSPB se ha empeñado siempre en hacer también bloques, y esto ahora no va de bloques. No va a haber cordón sanitario que valga. Claro, cordones sanitarios no va a haber. Venga, seguro. Morales, para cerrar, que tengo un minutito. Me lo dijo Vicente, el día siguiente de la victoria, una ilustre diputada que es catedrática por Alicante, me lo dijo, volvemos 20 años después, volvemos quienes hicieron el proyecto del 95, son ellos, es ese tipo, es gente que el pacto, vuelve el pacto, no... y si se vuelve el pacto, se puede hacer una cosa muy interesante. Lo importante es el diálogo, el consenso, eso que se había olvidado en Madrid. Sí. Aquí se ha recuperado y además lo importante no era pactar todo como, lo importante era conseguir un acuerdo de gobierno. A partir de ahí, el presidente, ¿quién va a ser? Carlos Mazón.
Sí, señor. A Bueno. partir de ahí, habrá cosas, por ejemplo, habrá temas donde no se va a pactar con compromiso, por ejemplo, el tema de la lengua. Vale. Claro. Hombre, está claro Pero habrá que, temas sociales o otros temas que sí que se donde llegará a acuerdo. Lo tengo que dejar en este punto. José Luis, gracias por la intervención. Un fuerte abrazo. Vale. Cuídate. Hasta Vale. luego. Adiós, adiós. Vale. Como titular, para cerrar, sobre lo que estamos comentando. Bueno, el titular creo que se avecina una época de aire nuevo, de una democracia muchísimo más plena en el ámbito parlamentario, sin exclusiones previas, sin matices ideológicos que impidan la toma de decisiones de Estado, y por tanto es una buena etapa, un buen ciclo que se inició. Muy bien, don Vicente, bueno, gracias por habernos entregado una horita de su preciado tiempo. Muchas gracias a vosotros. Vuelva por usted invitarme. pronto, gracias. En una hora, mañana es tarde, con Juan Fran Barberá, y a las 2 y Más Verde. Vamos a repasar toda la actualidad en clave energética. Venga, gracias, adiós. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias.